Números capítulo 34. Y Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: Dale estas instrucciones a los israelitas. Cuando entren en la tierra de Canaán, esta es la tierra que recibirán como herencia, la tierra de Canaán con sus fronteras. La frontera del sur se extenderá desde el desierto de Sin, que está al lado de Edom. Por el este, su frontera sur comenzará en el extremo del mar Salado. La frontera cambiará de dirección para pasar por el sur de la subida de Acrabim, continuará hasta Sin y llegará al sur de Cades Barnea. Luego irá hasta Hazar Adar y seguirá hasta Asmón. En Asmón, la frontera cambiará de dirección hacia el torrente de Egipto y acabará en el mar. La frontera del oeste será la costa del Mar Grande. Esta será su frontera oeste. Pues bien, esta será la frontera del norte. Desde el Mar Grande trazarán su frontera hasta el monte Jor. Desde el monte Jor trazarán la frontera hasta Lebo-Amat, y la frontera llegará hasta Sedad. Y la frontera continuará hasta Sifrón y acabará en Hazar Enán. Esta será su frontera norte. Entonces deben trazar su frontera del este desde Hazar Enán hasta Sefam. La frontera continuará desde Sefam hasta Riblá, al este de Aín. Luego bajará y cruzará la ladera este del mar de Kineret. La frontera continuará hasta el Jordán y acabará en el mar Salado. Esta será su tierra con las fronteras que la rodean. Así que Moisés dio órdenes a los israelitas y les dijo: Esta es la tierra cuya propiedad ustedes se repartirán por sorteo, tal como Jehová ha mandado dársela a las 9 tribus y media. Porque la tribu de los Rubenitas según su casa paterna, la tribu de los Gaditas según su casa paterna y la media tribu de Manasés ya han recibido su herencia. Estas 2 tribus y media ya han recibido su herencia al este de la región del Jordán, junto a Jericó, hacia donde amanece. Jehová habló de nuevo con Moisés y le dijo: Estos son los nombres de los hombres que repartirán para ustedes la tierra que recibirán en propiedad, el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun. Y ustedes tomarán a un jefe de cada tribu para repartir la tierra que recibirán en herencia. Estos son los nombres de esos hombres: de la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefuné; de la tribu de los hijos de Simeón, Semuel hijo de Amiud; de la tribu de Benjamín, Elidad hijo de Quislón; de la tribu de los hijos de Dan, un jefe, Buquí, hijo de Yogli; de los hijos de José; de la tribu de los hijos de Manasés, un jefe, Aniel hijo de Efod; y, de la tribu de los hijos de Efraín, un jefe, Kemuel hijo de Siftán; de la tribu de los hijos de Zabulón, un jefe, Elisafán hijo de Parnac; de la tribu de los hijos de Isaacar, un jefe, Paltiel hijo de Asán; de la tribu de los hijos de Aser, un jefe, Ayud hijo de Selomí; y, de la tribu de los hijos de Neftalí, un jefe, Pedael hijo de Amiud. Estos son los hombres a los que Jehová les mandó repartir la tierra entre los israelitas en la tierra de Canaán. Números capítulo 35. Jehová siguió hablando con Moisés en las llanuras desérticas de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Le dijo: Diles a los israelitas que, de la herencia que recibirán, tienen que darles a los levitas ciudades donde vivir. También deben darles a los levitas los campos de pasto que están alrededor de las ciudades. Ellos vivirán en las ciudades, y los campos de pasto serán para su ganado, sus bienes y todos sus otros animales. Los campos de pasto que les darás a los levitas se extenderán 1000 codos alrededor de la ciudad, desde la muralla hacia afuera. Deben medir fuera de la ciudad 2000 codos hacia el lado este, 2000 codos hacia el lado sur, 2000 codos hacia el lado oeste y 2000 codos hacia el lado norte, y la ciudad estará en el medio. Estos serán los campos de pasto de sus ciudades. De las ciudades que les darán a los levitas, 6 serán ciudades de refugio para que el homicida huya a ellas. También les darán otras 42 ciudades. Les darán a los levitas un total de 48 ciudades con sus campos de pasto. Las ciudades que les darán se tomarán de la propiedad de los israelitas. De los grupos grandes tomarán muchas y de los grupos pequeños tomarán pocas. Cada grupo dará algunas de sus ciudades a los levitas en proporción a la herencia que reciba. Jehová siguió hablando con Moisés y le dijo: Habla con los israelitas y diles: Van a cruzar el Jordán y entrar a la tierra de Canaán. Deben escoger ciudades accesibles para que sirvan de ciudades de refugio, a donde pueda huir el homicida que mate a alguien sin querer.
Estas ciudades les servirán a ustedes para refugiarse del vengador de la sangre, para que el homicida no muera hasta que sea juzgado delante de la asamblea. Las 6 ciudades de refugio que ustedes darán servirán para eso. Darán 3 ciudades a este lado del Jordán y 3 ciudades en la tierra de Canaán para que sirvan de ciudades de refugio. Estas 6 ciudades servirán de refugio para los israelitas, los residentes extranjeros y los inmigrantes que están entre ellos, para que cualquiera que mate a alguien sin querer huya allá. Pero, si alguien golpea a una persona con un instrumento de hierro y ésta muere, él es un asesino. El asesino debe morir sin falta. Y, si la golpea con una piedra con la que se puede matar y la persona muere, él es un asesino. El asesino debe morir sin falta. Y, si la golpea con un instrumento de madera con el que se puede matar y ésta muere, él es un asesino. El asesino debe morir sin falta. El vengador de la sangre es el que matará al asesino. Él mismo lo matará cuando lo encuentre. Si una persona muere porque alguien la empujó con odio o le arrojó algo con malas intenciones, o si muere porque alguien por odio la golpea con su mano, el que la golpeó debe morir sin falta. Es un asesino. El vengador de la sangre matará al asesino cuando lo encuentre. Pero, si alguien, sin querer y sin odio, empuja a una persona o le arroja un objeto sin malas intenciones, o si alguien no ve a una persona y hace que una piedra le caiga encima aunque él no era su enemigo ni buscaba hacerle daño, y la persona muere, entonces la asamblea debe juzgar entre el que hirió a la persona y el vengador de la sangre de acuerdo con estas normas. Y la asamblea debe salvar al homicida de la mano del vengador de la sangre, y devolverlo a la ciudad de refugio a la que había huido, y él tiene que vivir en ella hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con el aceite santo. Pero, si el homicida sale de los límites de la ciudad de refugio a la que huyó, y el vengador de la sangre lo encuentra fuera de los límites de la ciudad de refugio y lo mata, el vengador de la sangre no es culpable de derramar sangre, porque el homicida debe vivir en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero, después de la muerte del sumo sacerdote, puede regresar a la tierra de su propiedad. Estas instrucciones serán para ustedes un estatuto para juzgar estos casos generación tras generación donde quiera que vivan. Cualquiera que mate a una persona debe morir por asesinato usándose como base el testimonio de testigos, pero ninguna persona debe morir por el testimonio de un solo testigo. No deben aceptar ningún rescate por la vida de un asesino que merece morir, porque debe morir sin falta. Y no deben aceptar por alguien que haya huido a la ciudad de refugio ningún rescate que le permita volver a vivir en su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No deben contaminar la tierra en la que viven, porque la sangre contamina la tierra, y no puede haber expiación por la sangre que se ha derramado en la tierra si no es con la sangre del que la derramó. No deben contaminar la tierra en la que ustedes viven, en la que yo estoy viviendo, porque yo, Jehová, estoy viviendo en medio del pueblo de Israel. Números capítulo 36. Y los patriarcas de los descendientes de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, se acercaron y hablaron delante de Moisés y los jefes, los patriarcas de los israelitas. Dijeron: Jehová le mandó a mi señor que repartiera la tierra por sorteo entre los israelitas como herencia, y Jehová le mandó a mi señor que les diera la herencia de nuestro hermano Zelofead a sus hijas. Si ellas se casan con hombres de otra tribu israelita, la herencia de estas mujeres también dejará de pertenecer a la herencia de nuestros padres, y se añadirá a la herencia de la tribu a la que ellas pertenezcan después, de modo que dejaría de pertenecer a nuestra parte de la herencia. Y, cuando llegue el jubileo para el pueblo de Israel, la herencia de estas mujeres también se añadirá a la herencia de la tribu a la que ellas pertenezcan después, de modo que su herencia dejaría de pertenecer a la herencia de la tribu de nuestros padres. Entonces, por orden de Jehová, Moisés les mandó a los israelitas: lo que dice la tribu de los hijos de José es cierto. Esto es lo que Jehová ha ordenado para las hijas de Zelofead. Ellas pueden casarse con quien quieran, siempre y cuando se casen con alguien que sea de una familia de la tribu de su padre. Ninguna herencia de los israelitas debe pasar de una tribu a otra, porque los israelitas deben conservar la herencia de la tribu de sus antepasados. Y toda hija que tenga una herencia entre las tribus de Israel, debe llegar a ser esposa de un descendiente de la tribu de su padre,
para que los israelitas mantengan la herencia de sus antepasados. Ninguna herencia debe pasar de una tribu a otra, porque cada tribu de Israel debe conservar su propia herencia. Las hijas de Zelofead hicieron exactamente lo que Jehová le había mandado a Moisés. Por lo tanto, Malá, Tirsa, Joglá, Milcá y Noa, las hijas de Zelofead, se casaron con los hijos de los hermanos de su padre. Llegaron a ser las esposas de hombres que pertenecían a las familias de Manasés hijo de José, para que su herencia se quedara en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y las decisiones judiciales que Jehová les dio a los israelitas por medio de Moisés en las llanuras desérticas de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó.